Volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Oramos? Y Dios, Padre eterno y bueno, te doy gracias, Señor, porque nos permites hoy reunirnos en este primer domingo de este año, Señor, buscando, Señor, de ti, buscando, Señor, tu consejo, tu dirección, pero también cumpliendo con tu voluntad de congregarnos, Señor. De congregarnos, Señor, porque, Señor, tú nos convocas y, Señor, ¿a dónde más podemos ir? ¿A quién más? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Señor, gracias por permitirnos estar aquí. Sabemos que es pura gracia y misericordia tuya, Señor. Y te rogamos nos guíes, nos hables, nos muestres el camino, Señor, lo que hemos de hacer durante este año, Señor, en nuestra vida en particular, Señor, como familia, Señor, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, Señor, en la iglesia, Señor. Guárdanos en ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bien, les decía, ¿qué vamos a hacer este año? Bueno, vamos a ver si el Señor nos muestra a cada uno algo en específico, pero creo que en general es muy específico hasta el título, ¿no? Pero si recordamos, y también fue muy acorde, en la última predicación o en la última parte que vimos fue acerca de la tentación de Jesús, las tentaciones de Jesús, en donde tuvo hambre, lo tentaron con poder, ¿sí? Lo tentaron con el hecho de él mismo tentar a Dios, ¿sí? Donde para que lo sostuviera, pero utilizando Satanás, la Biblia incluso, pero de mala manera. Por eso es importante conocerla bien. Y bueno, hablando de tentaciones, creo que acabamos de pasar el tiempo de más tentaciones de todo el año. Digo, si no tenemos tentaciones como que muy perversas, sí tenemos tentaciones de todo y andamos buscando y corriendo para un lado y para otro y viendo a ver qué ocupamos, qué me hace falta, qué les hace falta a mi familia. Digo, creo que a mi familia le hace falta un equipo de sonido, les hace falta una televisión, y es para mí todo lo que estoy viendo. Pero la familia en general está igual. Y estamos luchando con cosas que no vemos tan importantes en cuanto a nuestra fe, pero sin embargo,
Jesús no se queda siempre en el primer lugar, lo vamos dejando un poco atrás. Pero bueno, ya pasamos esta etapa. Ahora vamos, ¿qué sigue? ¿Sí? Y Jesús vio que seguía para él. O sea, obviamente Él es Dios, Él vino a rescatarnos, pero hubo un proceso que Él siguió para que todo lo que es Él, quien es Él, su persona completa, su divinidad y su cuerpo de carne no fueran, no tuvieran mancha, no tuvieran defecto, no tuvieran nadie, nada que decir. Pueden decir muchas cosas, pero que probar en cuanto a la pecaminosidad o al pecado que pudo haber en él, porque hay quien dice que, y hay libros que han salido que sí, que era muy vengativo de niño, porque sí salió un artículo en días pasados como de la Navidad, ya no solamente aparecen artículos de Navidad cuando hablan de Jesús, de Él, cuando vino al mundo y demás, sino de los escritos en los libros que no están incluidos en la Biblia, que es quién sabe a quién se les ocurrió escribir, donde hablan de cosas que no tienen sentido y obviamente muestran a un Jesús diferente, por lo menos en su etapa de niño. Pero nosotros sabemos, esa es su palabra, que Él fue sin pecado, ¿sí? Y que hubo pecadores alrededor de Él, sí, todos, y hasta la fecha, todos los que ha rescatado, todos hemos sido pecadores. No hay justo ni aún uno. Pero Él no. Y entonces comienza este proceso y es donde nos quedamos o donde acabamos de leer el día de hoy. Él escucha que Juan está cuanto a la predicación de que el reino de Dios, el reino de los cielos, mencionaban aquí, que el reino de los cielos se había acercado. Y eso era importante, te digo, no somos judíos, no lo entendemos plenamente, pero el judío sí lo entendía. Y quisiera que ya a estas alturas también lo entendiéramos nosotros. O sea, al momento que Jesús dijo consumado es, el reino de los cielos quedó al alcance de todo aquel que en Él crea, que todo aquel que en Él, que se arrepienta de una vida sin Dios y elija a Jesucristo como su Salvador. A esa altura, a esa distancia quedó el que solamente diga, Señor, yo creo en ti. Sé que tú moriste para salvarme, para limpiar mis pecados. Sé que resucitaste y sé que me has dado vida eterna. Y si tú lo crees, puedes estar completamente seguro que ya estás dentro, no estás cerca. Ya estás dentro, pero Jesús vino a anunciar, así como Juan, en ese momento Juan, que el reino de Dios ya estaba ahí, ya estaba aquí. ¿Y qué tienes que hacer? Decía Juan, arrepiéntete y bautízate. Y todos corriendo, ¿no? Me arrepiento y me bautizo. Dice, pero hay que hacer obras dignas de arrepentimiento. ¿Recuerdan esa parte? Nunca se te olvide, porque es importante. Toda la vida tiene que mostrar ese fruto, ¿sí? El fruto del Espíritu Santo en ti es la realización de aquellas buenas obras para las que Dios nos preparó, que son las que muestran o las que dan cuenta del arrepentimiento genuino de cada uno de nosotros. Estaba tristemente escuchando, o más bien estaba escuchando y tristemente me di cuenta de las estadísticas en cuanto a la incredulidad de los creyentes. ¿Qué es esto? Hay estadísticas donde les preguntan a cristianos jóvenes y adultos, jóvenes y mayores, pero sobre todo los jóvenes, ¿qué piensan de lo que dice la Biblia? ¿Qué piensan de Jesús, del pecado, de que si pecó o no pecó? Y muchos están bien confundidos. No tienen la Biblia como su
norma de fe y conducta no lo creen todo lo que están aquí, todo lo que está aquí, incluyendo el hecho de que Jesús no pecó, porque no lo conciben que eso hago. Es decir, por eso estamos hablando de porcentajes de 30, 40% de gente en la iglesia, pero sí son creyentes, dicen ellos, pero sí son salvos, dicen ellos. Pero salvos de que si ni siquiera entiendes o crees a la persona, al ser que hizo todo esto. Pero dices, soy salvo, pero tengo estas afinidades o estas tendencias o me gusta esto. Sí. Pero la Biblia dice que eso no puede ser. Bueno, es que la Biblia no dice, bueno, eso es lo que dicen estas personas, ¿sí? No vaya a ser que transmitiendo vayan a tomarlo a mal lo que estoy diciendo yo. Y empiezan a decir, es que la Biblia ya tiene muchos años, la Biblia ya se tiene que renovar, reformar, se tiene que actualizar a la época que vivimos hoy. Es que aquellos tiempos eran pues, lo que se conocía y lo que se hacía. No, la Biblia es la palabra de Dios que trasciende todos los tiempos. La gente nos dice religiosos, nos dice anticuados, por decirlo menos, ¿sí? Retrógradas, ¿les ha tocado escuchar? Ignorantes, ¿sí? Fanáticos también, y como decía por aquí, lunáticos. Lo bueno es que llegamos así y Dios nos sanó. Sí, pero, sí, ¿no? Pues la verdad. Pero así nos dice la gente. Y esa es la primera batalla, yo creo que como ser humano, ya no tanto como hijo de Dios, enfrentamos, ¿no? El hecho porque, cómo nos mueve el qué dirá de las personas, ¿sí? Y si me ven salir de la casa con la Biblia, uy, entonces, ¿qué hago? Wow, ya benditos teléfonos, ¿verdad? Aquí, no, tu Biblia física, donde la vas marcando, donde vas recordando que, y donde vas abriendo, que dices, aquí me quedé, esto es lo que Dios me habló. Caray, no me acordaba la semana pasada, pero esto era para hoy, para este momento, para esta situación que estoy viviendo ahí. Pero la gente ya no cree. Sin embargo, bueno, Juan, volviendo al tema, Juan, que llegó, pues, ya estaba preso Jesús, entonces toma el ministerio, su ministerio, pero realmente es la continuación de que el Juan empezó, porque él enseguida comenzó a anunciar que el reino de los cielos se había acercado. Si lo ves tú, lo ves en el versículo 17, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y este ya es Jesús. Pero ya no se quedó en Nazaret, porque incluso nosotros vemos en el Evangelio de Lucas cómo le perseguían y cómo le quisieron incluso matar en mismo Nazaret, pero aquí viene a Capernaum, que realmente es como su base de operaciones, ¿no? Se movía por todos lados, y Capernaum también. Tenía que tener algún lugar, pero él estuvo muy activo los siguientes 3 años, después de que Juan quedó preso y después de que Juan murió. Pero también era para cumplir esta profecía que está ahí, ¿sí? ¿Qué sucedía en estos lugares? Eran lugares, bueno, no. Si aún vas a lugares rurales, aquí algunos, sobre todo los que están más lejanos, y tú ves gente ruda, gente fuerte, no podemos hablar nunca de ignorancia tal de tal vez no preparada, como dirían de los mismos discípulos del vulgo y sin letras, ¿sí? Pero hay mucho todavía. Imagínate hace 2000 años, ¿no? Llega a este lugar donde dice aquí, cuando se cumple esta profecía, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, ¿qué pasó? Luz. Volviendo al tema, ¿quién es la luz del mundo, no?
Jesucristo. Y se hace presente aquí para cumplir las profecías del Mesías, pero Él lo pudo haber hecho en cualquier lado. El tema es que así es de ordenado nuestro Dios. ¿Sí? Dios es un Dios, lo dice en su palabra, un Dios de orden. Por lo mismo, incluso la iglesia se trata de mantener en orden en cuanto a lo que Dios ha establecido. Pero dice el versículo 17 nuevamente, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué crees? No se ha retirado, sigue estando abierto, sigue estando cerca. Y dice su palabra que hay que buscarlo ahora que todavía podemos encontrarlo. Hay que anunciarlo, hay que predicar, hay que hablarle a la gente de Jesús, de Dios, del Salvador, del plan perfecto para la reconciliación del hombre con Dios, de la vida eterna. Por ejemplo, estamos a domingo, pero bueno, hace 3 días nosotros veníamos en camino de viaje. ¿Sí? Llegamos y de repente prendo el teléfono de noticias y ya había pasado lo que pasó con los vecinos de abajo y con nuestros vecinos de arriba, ¿no? Del país. Dices tú, ah, caray. Y en un momento todo pasa así. ¿Sabes qué va a traer esto? Tal vez muchas situaciones complicadas en los siguientes meses. Pero ya había también las otras guerras en Ucrania donde también están involucrados las guerras, las masacres que está habiendo de cristianos en las otras partes del mundo de las que también nos estamos enterando y que también intervino el vecino, ¿sí? Pero está sucediendo muchas cosas en el mundo cada día, pero sabes que el reino de los cielos sigue cerca y con mayor razón debemos de ver que el mundo no nos distraiga, no caigamos en las tentaciones de este mundo y seguir anunciando a Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué tentaciones puede haber? Todas, todas. Todos sabemos que no nos tenemos que ir tan lejos, sino hay barrios, tal vez hasta el barrio en el que vivimos son barrios bravos, barrios difíciles, en donde puede ser peligroso andar a ciertas horas, o han pasado cosas y qué bueno que nos han pasado a nosotros, pero no hay tanta diferencia en donde dice aquí a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. La luz de Jesucristo sigue resplandeciendo a través de sus hijos, a través de Él mismo. Dice, si nosotros no habláramos, no alabáramos a Dios, no clamáramos a Dios, dice, de las piedras, las mismas piedras, o de las piedras puede levantar gente, ¿sí? O sea, no hay nada imposible para Él. Todo el resto, este es el primer evangelio del Nuevo Testamento, pero todo el resto del Nuevo Testamento nos lleva a entender que tenemos que estar todo el tiempo atentos de nosotros, pero también de los demás. Dice en Romanos 13:11, y esto, los tiempos que vivimos, y aparte el Salvador que vino a nosotros, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Y esto lo esto lo quise poner aquí, no es porque no tengamos ya la salvación, ya somos hijos de Dios, pero que no llegue el egoísmo a nuestra vida. O sea, hay mucha gente que no, ¿sí? Pero aquí lo manifiesta en el tema de que despertemos, hablemos del Señor, ¿sí? Es como, bueno, yo ya estoy bien, ya estoy tranquilo, ya
allá los demás. Dios tiene tu tiempo para cada quien, sí, pero tal vez te puso a ti delante de esa persona. Filipenses 2, 9, 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo a Jesús y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y sabemos que esto va a pasar, pero va a pasar cuando también para muchos sea tarde en cuanto a salir junto con nosotros a estar en su presencia. Van a poder, pero van a sufrir. Y hay que hablar del arrepentimiento, hay que hablar de la salvación, hay que hablar de la vida eterna. Pero el reino de los cielos sigue cerca. Dice en el versículo 18, volviendo al tema, ya aquí es el llamado a los discípulos. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaba la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. A veces, o muchas veces, nos justificamos en nuestro seguir al Señor porque decimos, bueno, escuchamos la predicación de que ellos al instante, versículo 20, al instante, versículo 22, cada grupo de personas inmediatamente les hablaban y les seguía. Y sí, podemos estudiar otros escritos donde Jesús ya era conocido de alguna manera, ya había sido bautizado y se escucharon, y tal vez se corrió ese rumor de que se escuchó en el cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, cosas que no podían pasar de lado. Pero tú también lo has escuchado, nosotros también lo hemos escuchado, y nosotros fuimos más rebeldes para seguir al Señor en su momento. Más rebeldes que ellos, o ellos al instante. ¿Sí? Y te digo, puede ser por cualquier otra razón de que ya sabían de Jesús, ¿sí? Pero al instante no es tan fácil dejar lo que vives, lo que haces y seguir a Jesús. Pero a eso nos llamó. Cada uno tiene que tomar su cruz y seguirle, sabiendo que esa cruz significa mucho más que solamente padecer problemas o situaciones, sino puede llegar a ser incluso la pérdida de la vida en cuanto a seguir al Señor. Pero lo que dice Jesús es, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué les pudo haber llamado la atención en cuanto si fuera en la actividad ellos eran pescadores? Y dices, ¿cómo vamos a pescar hombres? Pues lo dice el maestro, los dice aquel del que Dios acaba de hablar en el cielo. Vamos, o sea, ¿qué tiene Dios para mí? No sé, síguelo, lo voy a seguir. ¿Crees en Dios? ¿Se ha manifestado a tu vida? ¿Has visto sus obras alrededor de ti? ¿Sí o no? Nada más. También. O todos. De una u otra manera. Hay muchas veces, quiero decirte esto porque yo también lo he vivido y lo sé de gente cercana, que hay muchas veces que no se ha manifestado como yo hubiera querido. Pero eso no quiere decir que no tenga todo el poder para cambiar las cosas,
que Él no sea el rey de reyes, que Él no sea el creador de todo y que Él no tenga un plan perfecto. Eso no quiere decir nada de eso, sino que en su plan estaba algo que a mí no me gustó, pero que era su plan y lo tengo que aceptar. Pero Dios se ha manifestado así en mi vida, en la vida de todos. Entonces, podemos creerle que lo que Él promete, lo que Él nos llama a hacer, eso va a ser, eso va a suceder. Y si nos dice, venid en pos de mí, sí, Señor, yo voy a seguirte, Jesús. ¿Y como para qué? Es que yo quiero la vida eterna. Y la responsabilidad y las acciones de aquí a que tú estés en la eternidad, todo lo que Dios quiere que hagas, las buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? ¿Qué tipo de obras son esas que Dios quiere que hagamos en nuestra vida? ¿Mm? El fruto del Espíritu lo conocemos: amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, todo eso manifestado no fueron a amarrar hombres en redes para llevarlos a Jesús, porque no puedes capturar la mente de nadie. La mente está libre, siempre. Bueno, hay veces que parece que no, pero la mente está, no puedes cambiar la mente, pero Dios o Jesús a eso se refería, a que tú vas a escuchar y te voy a convencer, y la verdad, cuando se usa la palabra convencer, que Dios me convenza, no me gusta tanto, porque como creyente Dios no me tiene que convencer, yo le tengo que creer, ¿sí? Pero es interesante cómo se puede utilizar. Dios me convence a través de todo su amor de que yo puedo confiar en Él y seguirle. Y si Él dice que vamos a ser pescadores de hombres, pues algo va a pasar con esto, ¿sí? 3 años estuvieron los discípulos siguiéndole y todos tenían miedo de lo que venía. De que Jesús, después de que Jesús murió, todos se espantaron. Pero después de que Jesús resucitó, todo tuvo el peso correcto en sus vidas y debe tenerlo en las nuestras. Él les llamó y al instante le siguieron, y a todos los demás también. El que más es aquel que le dijo de Nazaret, a salir algo bueno. Ya no, pues salió nada más el rey del universo, imagínate. Pero la forma en que empezó a pescar hombres fue sanándolos a todos. Tal vez no lo entendían los que lo seguían, pero sanándolos. Y muchas veces creemos que, por ejemplo, aquí decía, sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esto fue un atractivo para todos. Oye, ¿quién que tenga una enfermedad no quiere ser sano? Y una vez que eres sano, casi, o sea, lo empiezas a compartir con todo el mundo. Sabes que encontré el mejor huesero. Si encontré el mejor esto, encontré el mejor. Y tal vez a los otros no les funcionó en su momento, no era lo mismo, porque no se trataba solo de la enfermedad en sí, sino de lo que Jesús anunciaba y después sanaba. Dice, ok, él llegaba y dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y predicaba lo que vamos a comenzar la semana que entra es el Sermón del Monte. Y si tú lo sabes, lo que es el Sermón del Monte, entenderás que es la mayor compilación de instrucciones y de enseñanzas de Jesús para tu vida diaria, pero, oye, vienen de Dios directamente para mostrarlo a Él, para vivir de acuerdo a quien es Él, a quien es Dios y que puedan ver a Dios.
Pero en sí no era la enfermedad, volviendo al punto, la enfermedad, solamente lo que estaba haciendo Dios, Jesús atractivo, ¿sí? Era su predicación. ¿Y quién es aquel que te sanó? Bueno, el que está anunciando que el reino de los cielos se ha acercado, el que te puede dar sanidad en tu vida. Pero yo no estoy enfermo, eso creemos todos, ¿sí? Que no estamos enfermos. Pero el Señor ve el pecado también de esa manera. Y si hay un pecado en una persona, por más buena persona que sea, necesita al mejor médico. Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y esto, bueno, esto y lo que el versículo siguiente donde dice, y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Bueno, el mundo está lleno de esto y nosotros éramos parte de estos enfermos, ¿sí? Éramos parte y Él nos sanó. Y esta es la predicación que los hizo pescadores de hombres. Anunciar a Jesucristo. Aquel Jesucristo, oye, ya murió Jesucristo, sí, ustedes lo mataron, les dice Pedro en capítulo 2 de Hechos, cuando se acercan ya todos los hombres para saber qué es lo que estaba pasando y comienzan todos a hablar en diferentes lenguas y les dice y les confronta con esa verdad. Dice, por un lado les estaba sanando y les atraía mucho, pero tal vez no les atraía tanto su predicación, pero su predicación es verdad. Esto que están escuchando es Jesucristo en nosotros. Es su Espíritu Santo manifestándose para salvación de todo aquel que crea. Que, hermano, ¿qué podemos hacer? Arrepiéntete y bautízate. ¿Por qué? Porque les confrontaba con quién era Jesús. ¿Qué es ser pescadores de hombres? Es traer a los pies de Cristo a la gente, es hacer la labor que Dios nos mandó a hacer. Esto es que la gran comisión que al final nos deja, sí, se manifiesta en esto. Cuando alguien tenga alguna necesidad, enséñale quién es Jesús. No puedes tú traer a nadie a la salvación, pero sí puedes decirles, Jesucristo está ahí para ti. Acércate, ¿sí? Acércate. En Hechos, nosotros tememos a veces decirles algo porque por lo que nos vayan a decir, te digo, estamos muy al que dirán siempre, ¿no? ¿Qué van a decir de mí? Mejor no les digo. Tú fuiste sellado con el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? No es una cosa, es Dios mismo. Él mismo dijo, voy a habitar en ti. Este es el sello. Les dijo a aquellos hombres que estaban todos orando y esperando que cómo se iban a manifestar las cosas, lo que Jesús les dijo que esperaran en Jerusalén, que esperaran su manifestación, y dice en Hechos también, el capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Acá dice que Jesús ya lo estaba haciendo en todos lados, en esos lugares, y le llevaban gente de todos lados porque todos necesitaban ser sanados, pero incluso aquellos que llevaban a los enfermos. No solamente el enfermo terminaba tocado por Jesús, sino aquellos que bajaron al paralítico, aquellos que llevaban a sus enfermos, todos ellos creyeron. Aquellos que buscaban a Jesús porque es que mi hija está
está muy enferma, bueno, ya murió. Yo creo en ti. No era la niña, eran ellos y el impacto que estaba ocasionando. Bueno, si Dios ha hecho algo en tu vida, compártelo y el Señor va a hacer el resto, ¿sí? Va a hacer todo lo que tenga que hacer. ¿Por qué? Porque ese Espíritu Santo que ellos estaban esperando, ahora se manifiesta y llega al creyente cuando él cree en Jesús. Y si tú ya has creído en Jesús, solamente confía en que el Espíritu Santo de Dios está en ti. Y tú puedes recibir un rechazo, pero recuerda, siempre que sea en el nombre de Jesús, no es contigo, es contra Él o con Él. Incluso si tú llevas 1000 personas a la iglesia y todas se quedan, no eres tú tampoco. En ningún momento fuiste tú, ni tu capacidad de seducir a la gente con tus palabras, sino fue Jesucristo tocando cada corazón. Nada es nuestro. Él los compró con su propia sangre, pero por lo mismo hay que confiar en esto. Dice en Hechos de los Apóstoles también en el capítulo 19, versículos 11 y 12 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Recuerda esto, no eran ni los paños, ni eran los delantales, ¿sí? Era la fe en el poder de Dios en Pablo, pero no era Pablo, ni eran menos los trapos que usaba. Era la fe. Pero necesitamos reencauzar y encaminar la fe, tener los puestos ojos en Jesús. Solamente Él es el autor y consumador de nuestra fe. Puedes estar confiado en Jesús, que Él te guarda y te cuida en todo momento, que puedes hablar con confianza de Dios. Mira, si le temes, ¿a qué dirán? Dice un dicho que se me hizo muy gracioso la primera vez, ya después digo, el que no quiera, ¿cómo dijo? ¿Cómo dice? El que no quiera morir, que no nazca, o algo así, ¿no? Sí, ¿cómo? El que tenga miedo a morir no nazca, algo así, ¿no? Que tenga miedo a morir no nazca. Pero, o sea, se escucha tanto gracioso, pero queremos a veces todo, pero no queremos, pero tememos hacer cualquier cosa. Pero ¿sabes qué? No vas solo, nunca vas a ir solo. Incluso Jesús lo decía de estos hombres que llamó. Dice Jesús en Juan capítulo 17, versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ese es Juan 17, 6, pero continúa en el 9, en el versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y en el versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero te quiero decir algo. Sí se burlaron de ellos, sí los persiguieron, sí los trataron mal, tal vez padecieron hambre, mucho pudieron haber padecido en muchos sentidos. Pero dice que Él de todos modos los guardó y ninguno se perdió. Porque de eso se trata la vida cristiana, la vida en Cristo, la vida espiritual. De llegar a la presencia de Dios, no tanto de que aquí, Señor, es que ¿qué pasó? Pues no que estás conmigo, ¿cómo me permites estar en esta situación tan difícil? Él está contigo hasta en esa situación tan complicada, ¿sí? Entonces hay que reenfocarnos. Padre, desde el versículo 24 de ese mismo capítulo de Juan 17, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ¿qué suceda con ellos? También ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo.
Esta es la verdad en la que vivimos. Desde antes de que todo existiera, Dios ya nos tenía contemplados a nosotros. Y a muchos más, a quienes no sabemos, por lo mismo es que Jesucristo necesita llegar a oídos de todo el mundo. ¿Sí? En que Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. ¿Sí? Él es, dirían, para toda pregunta Jesús es la respuesta, para todo más Jesús es la solución. ¿Sí? Para todo. Entonces tenemos que regresar nuevamente a nuestras bases y volver a hablar de Él. Dice en el versículo 25, y le siguió mucha gente de Galilea, volviendo al capítulo 4 del Evangelio de Mateo, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ese es el fin, y así es como se vuelven pescadores de hombres, conociendo a Jesús, creyendo en Él y compartiendo a aquellos que lo necesitan. Y este es el año, ¿sí? Cada año debería ser así, sí, porque esta es nuestra responsabilidad. ¿Qué otra cosa nos dejó Dios que hagamos si no es que confiemos en Él y compartamos de quién es Él? ¿Qué más? En nuestra casa, ¿sí? En nuestro vecindario, en nuestra escuela, en el trabajo, en la iglesia no se diga lo bueno que ha sido el Señor, lo grande que es el Señor con nosotros y seguir adelante confiando en Él. Estamos a las puertas del reino de Dios. Nosotros ya estamos dentro, pero tenemos que anunciar que el reino de Dios sigue cerca. Está aquí. Hay que predicar la palabra fiel, el arrepentimiento de pecado. Hay que hablar a la gente de que lo que necesitan es conocer a Dios, conocer a Jesús. ¿Sabes qué sucede cuando compartes tu fe? ¿Sí? Estás alcanzando los que Dios quiere alcanzar. O sea, realmente estás extendiendo el brazo de Dios hacia esas personas. Y tú o sea, si toda la vida como cristiano te has preguntado, ¿qué puedo hacer para servir a Dios? ¿Cómo puedo servir a Dios? Cuando se acercan a ti, Dios te bendiga cuando te despidas, Dios te bendiga cuando lo recibas, o preséntales a Jesús en caso de que haya alguna necesidad. Yo te recomiendo que te acerques a Dios. Pero es que no, que te acerques a Dios. ¿Sí? No a la gente necesariamente, a Dios. Que busques a Jesús. ¿Sí? La gente puede dar cualquier tipo de testimonio, pero Jesucristo es santo. Jesucristo nunca va a fallar. Jamás. Nos vuelve siervos fieles al Señor. ¿Sí? Todos batallamos con nuestra fe, todos batallamos. No hay quien no batalle. El día que las cosas no salen como queremos o que nos dan la contra en algo o que simplemente no andamos de humor, ya no se diga cuando cuando me ando alejando de Dios, pues todavía peor. Es importante estar aquí, estar cerca, mantenernos juntos, orar unos por otros, que por lo menos alguien cercano sepa por qué orar por ti y seguir hablando del Señor. Y este es el año para hablar del Señor. Vamos a invitar, ¿sí? Vamos a hablar a la gente, vamos a presentarles a Jesús, no a nosotros, porque a veces nuestro testimonio es, no, a Jesús. Y obviamente si puedes mejorar tu testimonio, mejóralo también, ¿no? Digo, pero hay que presentar a Jesucristo como Señor, como Salvador, pero también como el único camino, la vida, ¿sí? Y la verdad.
Todo el mundo busca la verdad. Dicen, ¿qué es la verdad? La verdad es relativa, ¿no? La verdad es Jesucristo. Amén. Vamos a anunciar, vamos a invitar, vamos a hablar de Jesús este año. ¿Cuál es la visión? Seguir haciendo discípulos, ¿sí? No encerrarnos en nuestra burbuja, hablar de Jesús. Si tú hablas de Jesús, no solamente el otro escucha, tú te refuerzas, tú te afirmas tus cimientos en la fe, ¿sí? Porque al momento que también yo niego el hablar o niego en compartir mi fe, también se está debilitando mi propia forma en cómo veo a Jesús, ¿sí? Hazlo. Hay quien cree en cada cosa rara y o sea, te lo afirman, te lo dicen, y no los bajas de ahí y se mantienen con una entereza que dices, híjole, así me quisiera sentir como cristiano. ¿Qué pasó? ¿Sí? Somos hijos de Dios. Él nos respalda. Hay que mantenernos firmes en la fe. Hay que compartir de Él, anunciarlo e invitar. Si no podemos a veces hablarles, ven y ve. ¿Sí? Ven y ve. Ven y escucha. No pasa de que salgan regañados, ya sabes. Sí. Bueno, hoy precisamente por ser primer domingo del año, vamos a tomar